Bienvenidos a No te metas con el cachorro. Empecemos, y así arranca No te metas con el cachorro. Si nuestro prota mandó a volar al cliente de un bofetón, ustedes usen esa misma energía para reventar el botón de suscribirse y dejar su like bien marcado. Arrancamos. Imagínate que estás en plena pesadilla, porque un perrito blanco, súper chiquito y asustado, está corriendo por su vida. Se mueve rápido, salta, pero no logra escapar de un lobo enorme y oscuro que lo persigue de cerca. El perrito está aterradísimo, pensando cuánto más va a durar esta persecución, intenta huir con toda su fuerza, pero se tropieza el lobo con esos ojos azules que brillan en la oscuridad, aprovecha la oportunidad, lo alcanza. Lo agarra sin piedad y se prepara para lo peor. El perrito chilla, forcejea y le dice que lo suelte, que lo deje ir, pero el lobo parece decidido a morderlo. Justo cuando pensás que todo va a terminar mal, la mordida no es lo que esperabas. De repente, todo se vuelve como de fantasía, con estrellitas rosas por todos lados. Y sí, era todo un sueño. Nuestro protagonista se despierta de golpe, medio aturdido y con dos perritos reales ladrándole encima de la cama. Se levanta refunfuñando, pensando qué sueño de mierda. Mientras se viste y se prepara para el día, nos cuenta que estas pesadillas ya se volvieron algo de todos los días. Todo empezó hace unos días, cuando un tal lobo depredador se interesó en él. La escena cambia a un lugar que parece un casino clandestino, lleno de gente jugando a las cartas y haciendo ruido. Ahí lo vemos, al lobo depredador en cuestión, sentado en una mesa de póker con una vibra reseria. Por ahí, escuchás a la gente cuchichear sobre cómo el líder del clan de los lobos murió ayer, y que este tipo ni se inmutó. Por eso lo llaman lobo depredador, porque no le importa nada. Es que, según los rumores que corrían por ahí, este tipo era una especie de monstruo sin corazón. La gente no podía creer cómo andaba sonriendo tan tranquilo por el casino, si recién se había muerto su propio padre, el líder del clan. Pero la cosa no terminaba ahí. Mientras el lobo depredador seguía en su partida, un cliente se puso medio pesado con uno de los meseros, un chico llamado Hisung. Le empezó a tirar la onda, preguntándole la edad y diciéndole que se veía bastante bien, todo con una sonrisa medio creepy. Hisung, con la mejor cara que pudo poner, le dijo que no ofrecían ese tipo de servicios, pero el cliente no se la tomó muy bien. Como que le dio un poco de cringe la situación, y justo ahí, el lobo depredador, que parecía estar escuchando todo, soltó un comentario que puso a Hisung en alerta. Dijo que si no les parecía que olía a perro por ahí. El cliente, obvio, se puso reagresivo con el lobo, preguntándole qué onda con el comentario. Hisung, por dentro, estaba que explotaba. ¿Cómo que perro? Si su transformación humana era perfecta. Le dio una bronca terrible ese lobo molesto, pero el cliente, lejos de calmarse, se puso peor. Agarró a Hisung del trasero y le dijo que si ganaba la ronda se lo llevaba arriba, y no solo eso, sino que le soltó una frase bastante vulgar, insinuando que el lobo era un caníbal y que él, el cliente, no lo iba a comer como el otro, además de ofrecerle hacerle cosas mientras jugaba. Y bueno, fue la gota que derramó el vaso. Hisung no aguantó más. Con un estallido de furia, le soltó una cachetada al tipo que lo hizo volar la cara de Hisung, con los ojos brillando de la rabia. Era un poema. El casino se quedó mudo. El cliente estaba en el piso, las fichas por todos lados. Hisung, ahí parado, se dio cuenta en ese instante de que había metido la pata de verdad. Una voz, que sonaba a la del encargado, lo sacó de su trance. Hisung, si pensás seguir trabajando acá, tenés que controlar tu temperamento, ¿eh? Y para rematar, el lobo depredador, que no se había movido de su asiento, estampó un vaso en la mesa, como dejando en claro que él también estaba presente. Hisung, que seguía recaliente, le dice a su amigo: Jung, no quiero seguir trabajando acá. Y es que claro, como notas, Hisung tiene unas orejas de perro. Esto pasa cuando los cambiaformas están muy alterados emocionalmente o si se lastiman. Sus orejas, o incluso ellos enteros, pueden cambiar a su forma animal. Su amigo intenta calmarlo, diciéndole que el cliente simplemente no pudo evitarlo porque él es bastante lindo. Pero Hisung lo interrumpe, indignado. ¿Aún así, esperabas que me quedara callado cuando me tocó el trasero? Mientras aprieta los puños, le deja bien claro: además, yo soy un perro de pelea. Un tiempo después, Hisung está ahogando sus penas. De repente una voz lo saca de sus pensamientos. ¿Por qué estás tomando?
Cuando levanta la vista, ve al lobo depredador, parado ahí con sus hombres, con una sonrisa que no augura nada bueno. ¿Querés que te maten?, le dice directo. Hisung, medio confundido, le pregunta si lo conoce, a lo que el lobo depredador responde, con esa misma sonrisa enigmática: no, todavía no, al menos, sin darle tiempo a reaccionar. El lobo depredador le pisa el pie, haciendo que Hisung suelte un grito de dolor ahí mismo. Su amigo interviene, riéndose un poco forzado, y les dice que está bien que los perros lobo tomen. El lobo depredador lo mira, con la mano extendida como si fuera a tocarlo, y le dice a Hisung, acercándose peligrosamente a su cara: toma dentro de tus límites. Si no, va a ser malo para tu salud. Hisung se queda perplejo, mientras el lobo depredador se da la vuelta y se va con sus guardias. Este tipo ¿está loco de verdad?, piensa Hisung para sí. Su amigo, que se queda con él, le pregunta si conoce al tal Jun Chi-jung, el lobo depredador. Cuando Hisung le responde que no, su amigo le advierte muy serio: mira, incluso entre los lobos, tenés que tener muchísimo cuidado con Jun Chi-jung, y añade, con una imagen mental de un lobo devorando a otro, que incluso se rumorea que se come a los de su propio clan. Hisung aprieta los puños, la advertencia de su amigo resonando en su cabeza. Hasta ese momento, Hisung había creído que no tendría ninguna razón para involucrarse con él. Sin embargo, unos días después, Hisung está durmiendo profundamente, hecho un perrito blanco, acurrucado sobre un sillón. Fui demasiado confiado, piensa. Sus ojitos de cachorro se abren lentamente, revelando la mirada seria de Hisung, dándose cuenta de algo crucial. Hisung, aún como perrito, abre los ojos y siente que alguien lo está observando de golpe. Se da cuenta de que no está solo, y lo que ve lo deja en shock. Ahí, frente a él, está Jun Chi-jung, sonriendo con una vibra extraña y con una mirada de satisfacción. Ah, ya te despertaste, le dice Jun Chi-jung, mientras lo levanta del sillón. Hisung, que en ese momento es un perrito blanco, se pone nervioso y empieza a ladrar como loco, tratando de zafarse. ¿Cómo que ya se despertó? ¿Hace cuánto tiempo estaba ahí? Sóltame, piensa Hisung, y después grita mentalmente: sóltame de una puta vez. Pero Jun Chi-jung no le hace caso. Al contrario, lo acerca a su cara y lo lame suavemente mientras le dice: sos tan lindo. A Hisung se le revuelve el estómago, se pone a temblar y piensa: pero qué mierda. Jun Chi-jung, con una sonrisa de oreja a oreja, incluso le aprieta una de sus patitas como si fuera un juguete. ¿Este tipo está completamente chiflado?, se pregunta Hisung, que a estas alturas ya está al borde del colapso y ladra con toda su furia. Después de ese momento tan cringe, Hisung termina inconsciente. Cuando se despierta, está con su amigo, quien le pregunta: ¿así que te desmayaste sin más? Sí, confirma Hisung, todavía en su forma de perrito, con una cara de fastidio. Su amigo se ríe y le dice: che, ¿vos crees que eso es acoso sexual? Lo único que hizo fue decirte que eras lindo. Hisung se indigna. Ese estúpido me frotó la nariz y hasta me hizo ruiditos en la panza. Le explica, recordando el momento con un pequeño flashback de una versión chibi de él siendo mimado por Jun Chi-jung, su amigo. Lo piensa un momento. Pero pensá, Jun Chi-jung no arregló el problema con el tipo al que golpeaste pagando una buena cantidad de dinero, y ahora, de la nada, te manda un regalo como este. Es raro el pibe, dice, señalando una caja gigante de snacks para perros con forma de batata. Soy un perrito, no necesito esto, ladra Hisung. Furioso, su amigo, que ya lo conoce, solo le da una de las barritas de batata. Hisung la agarra de mala gana y empieza a masticar mientras come. Una duda lo empieza a carcomer. ¿Será que sabe que esta es mi verdadera forma? Y la paranoia crece. Si el tipo sabe su secreto, ¿será que está planeando capturarlo y comerlo como hacen los depredadores? Justo ahí le vuelve a la mente un recuerdo escalofriante de Jun Chi-jung, con esa mirada intensa preguntando: ¿no huele a perro por acá? Otro recuerdo aparece, esta vez de Jun Chi-jung acariciándolo. Hisung se pone pálido, o bueno, lo que un perrito puede ponerse pálido. Se lo ve reestresado. Con un suspiro, le pregunta a su amigo: Jung, ¿vos crees que Jun Chi-jung me está molestando porque sabe que soy una raza de perro chiquita? Su amigo solo le hace un gesto de incredulidad. ¿Cómo podría saberlo? Si vos te esforzaste un montón para mantenerlo oculto, le dice, con la misma sonrisa amigable de siempre.
sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Hee-sung seguía pensando en lo que le pasaba, preguntándose con un nudo en el estómago si de verdad Jeon Chi-gyung sabía su secreto, pero su amigo interrumpe sus pensamientos. Le dice que se tome un respiro del casino, que lo ayude a recuperar algo y le pasa una nota a Hee-sung, que estaba comiendo los snacks que le dio Jeon Chi-gyung. Le anota y se da cuenta de que el lugar a donde tiene que ir es la empresa de construcción donde trabaja Jeon Chi-gyung. Indignado, Hee-sung le reclama, porque sabe que los del clan del lobo siempre son un problema y que mandar a alguien para allá es como ir a su guarida. El narrador nos cuenta que el casino siempre tuvo tratos con los lobos y que muchas veces los mensajeros no volvían. Por eso mandaban a gente de confianza a Hee-sung. Frustrado, solo quería una vida normal. Pero su amigo, muy astuto, le echa un brazo por encima y le explica que lo manda justo porque a Jeon Chi-gyung le interesa. Además, le recuerda todo lo que hizo por él, por haberlo recogido cuando su propia manada lo abandonó. Hee-sung sabe que no puede negarse, así que, a regañadientes, Hee-sung acepta y se va. Pero antes de que se vaya, su amigo le dice algo que lo deja helado: terminemos este último trabajo y después nos vamos de acá. Juntos. ¿En serio? Hee-sung está sorprendido. Su amigo le asegura que sí, que ya pagó su deuda y que esta va a ser la última vez. La cara de Hee-sung se ilumina. Estaba más que feliz con la idea de ser libre. Dale, le dice, con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. Con esa sonrisa de oreja a oreja y el corazón a mil por la idea de ser libre, Hee-sung llega finalmente al edificio de Taesung Construction. Solo con poner un pie ahí ya sentía la vibra. Este era el territorio de los lobos, y no cualquier lobo. Hablamos de los puros, los que por años acumularon fortunas gracias a su fuerza y unidad como manada. Dominaban toda la comunidad de cambiaformas. ¿Y quién estaba detrás de la constructora que los respaldaba? Nada menos que el temible Jeon Chi-gyung. Pero toda esa información se le pasó por la cabeza a Hee-sung mientras caminaba por el pasillo. Podía sentir la tensión con cada paso que daba. Se lo notaba nervioso. Y no era para menos. De repente, dos tipos enormes, que parecían sacados de una película de seguridad, le cortan el paso. Lo miran fijo, como si lo estuvieran analizando de pies a cabeza, y uno les suelta: ¿qué miras? Abrí ya. Hee-sung se queda pensando si se estaban burlando de él. Un golpe seco en la puerta interrumpe sus pensamientos, y una voz profunda dice desde el otro lado: entra. Hee-sung, con la adrenalina a tope, cruza el umbral. Pero lo que ve lo deja helado. En medio de la habitación. En el suelo hay un hombre inconsciente y alrededor de él se extiende un charco de sangre. Hee-sung, con los ojos bien abiertos, se pregunta aterrado: ¿está muerto? En ese momento, una figura emerge de la oscuridad. Era Jeon Chi-gyung, con una sonrisa enigmática y algunas salpicaduras de sangre en la camisa. Con una mirada penetrante, le dice: nos volvemos a ver, ¿estás contento de verme? Luego, tocándose la oreja, agrega: vas a seguir con el casco puesto. Hee-sung traga saliva lentamente, se quita el casco revelando un rostro pálido y sudoroso, mientras su oreja, por la tensión, se mueve apenas. Jeon Chi-gyung siguió con su juego macabro, diciéndole a Hee-sung que, aunque ya eran conocidos, era una pena que no le quisiera mostrar la cara ni responderle. Hee-sung, por su parte, intentaba mantener la compostura, aunque por dentro pensaba que lo mejor era seguirle el juego por ahora. Después de eso, Jeon Chi-gyung soltó una risa seca y le repitió la pregunta de antes: ¿estás contento de verme? Hee-sung sentía que se le venía el mundo encima, pensando para sí mismo que este tipo era un verdadero bastardo y preguntándose: ¿en serio? ¿Qué carajos quería de él? Sin perder más tiempo, Chi-gyung fue al grano y le dijo que estaba ahí por la mercancía, así que se la iba a dar. Otro hombre se acercó y le entregó un paquete a Hee-sung. Al sentir el peso, no pudo evitar pensar que si eso pesaba tanto, seguramente valía una fortuna, millones, fácil, pero apenas lo tuvo en sus manos, un asco tremendo lo invadió. El paquete apestaba a drogas y encima olía a sangre. Una combinación horrible. La verdad, en ese momento, Hee-sung solo quería escapar de ahí lo más rápido posible. Pero justo cuando pensaba en irse, una mano le agarró la mandíbula con fuerza. El susto fue tan grande que las orejas de perro se le asomaron, traicionándolo una vez más. La furia lo invadió, y antes de darse cuenta, le soltó un puñetazo a Jeon Chi-gyung, pero el arrepentimiento le pegó al instante. Con la respiración agitada y viendo su casco tirado en el suelo, se dijo a sí mismo que la había cagado de nuevo, pero Jeon Chi-gyung no se quedó quieto.
Le agarró el cuello con una sola mano, inmovilizándolo al instante con una sonrisa enigmática y los ojos brillando. Se tocó el cuello donde Hee-sung lo había golpeado y le dijo que, la verdad, sí que golpeaba más fuerte de lo que esperaba, mientras dos de sus hombres sostenían a Hee-sung. Uno le preguntó a Chi-jung qué debían hacer con él. Jun Chi-jung, con una mirada fría y controlada, respondió sin dudar: «Suéltenlo. Vino como invitado, así que claro que lo vamos a devolver sano y salvo». Apenas lo soltaron, Hee-sung se vino al suelo, con un golpe sordo que resonó en el silencio de la oficina. Estaba temblando y un pequeño quejido se le escapó. En su mente, estas escenas no eran raras en el casino, pero acá, en medio de la base del clan del lobo depredador, la situación era completamente distinta. Estaba solo, muy solo. Simplemente le dijo: «Levántate». Hee-sung lo miró sorprendido. «Ya podés irte», sentenció Chi-jung, con una pequeña sonrisa que no llegaba a los ojos, y el golpe de Hee-sung ya marcándole la mejilla, agregó: «Nos vemos». Hee-sung ni se molestó en recoger el paquete que había caído al suelo, solo lo miró un segundo, con una expresión de desconcierto en el rostro, y se dio media vuelta. Jun Chi-jung lo observó alejarse sin decir una palabra más. Afuera, su moto lo esperaba, solitaria contra la pared de ladrillos. Hee-sung sintió un alivio fugaz, pero rápido se le vino la preocupación. «La verdad, lo hice mal, muy mal», pensó frotándose la nuca. ¿Cómo le iba a explicar todo esto a Hyung? Con un suspiro agarró el casco y se convenció: «Bueno, por ahora, a volver». Pero mientras se daba vuelta, una sombra se movió rápido. De repente todo se puso negro. Un golpe fuerte y Hee-sung se desplomó contra el suelo. Cuando recuperó el aliento, se dio cuenta que no estaba solo. 3 figuras se cernían sobre él, cada una con un palo de madera en la mano. «Mierda», murmuró Hee-sung, la adrenalina a mil. Uno de los tipos lo agarró del cuello con fuerza. Hee-sung, ya enojado y confundido, gritó: «¿Qué mierda? ¿Quiénes son ustedes?». Los agresores no respondieron. Uno de ellos le dijo a otro que se encargara de él. Y mientras el segundo levantaba el palo con un movimiento rápido, Hee-sung vio la trayectoria, sus ojos abriéndose de puro pánico. El siguiente golpe estaba a punto de caer. Y cayó, y otro más. Los tipos no paraban de patearlo, gritando insultos mientras Hee-sung se ahogaba en su propio dolor. La cosa se ponía fea de repente. Uno de los agresores metió la mano en el bolsillo de Hee-sung y sacó algo. «Ah, encontramos la mercancía», dijo con una sonrisita Hee-sung. Con la vista nublada por el dolor, solo pudo susurrar un «no», porque sabía que ese era el paquete que Hyung le había pedido que consiguiera. El mundo empezó a tambalearse para Hee-sung. Sabía que si se desmayaba ahí, se moría seguro, y aunque no podía, bajo ningún concepto, transformarse a su forma animal en medio de la calle, la necesidad era más fuerte que su voluntad. Con un último esfuerzo, su cuerpo se encogió, sus ropas cayeron al suelo, y donde antes había un chico herido, ahora solo quedaba un perrito blanco cubierto de sangre y temblando, arrastrándose con dificultad por el asfalto mientras luchaba por respirar. Su mente lo llevó a un recuerdo de Hyung. «Pendejo, precisamente por vos te estoy mandando para allá», le había dicho antes de irse, y esas palabras ahora resonaban en la cabeza de Hee-sung, haciendo que el dolor de sus heridas se sintiera todavía peor. En medio de la oscuridad y las luces parpadeantes de la calle, se escuchaban pasos. Eran 2 hombres que caminaban hablando de negocios, de lo callado que estaba un tal asambleísta Kwon, y de pronto el perrito herido levantó las orejas. «¿Conozco esa voz?», pensó Hee-sung, y su corazón se le paró. Los pasos se detuvieron. Una figura alta y elegante se inclinó ligeramente. Era Jun Chi-jung, con esa sonrisa enigmática de siempre. Sus ojos se fijaron en la pequeña criatura temblorosa en el suelo. «¿Qué es este trapo sucio de perro?», preguntó, con una indiferencia que congeló la sangre de Hee-sung. Hee-sung, herido y en su forma de perrito, sentía una rabia inmensa. Se retorcía en las manos de Jun Chi-jung, pero el tipo ni se inmutaba, solo lo miraba con esa cara de póker de siempre. «Bájame», pensaba Hee-sung mientras Jun Chi-jung lo observaba con esa sonrisita que parecía que se las sabía todas. Encima, todavía tenía la marca del golpe que le había dado Hee-sung. «¿Qué estás mirando, imbécil?», gruñó Hee-sung en su mente, desafiante. Pero a Jun Chi-jung eso le dio igual.
porque con total descaro le empezó a acariciar la cabeza diciendo, y pensar que me contuve de molestarte porque sos muy adorable, esa frase lo destrozó, haciéndolo sentir completamente humillado y derrotado. Solo pudo bajar la cabeza. Después de eso, todo se volvió un poco borroso. Lo siguiente que sintió fue una calidez extraña, como si estuviera a salvo. Su olfato de perro no fallaba. Empezó a oler a hospital y claro, su primer pensamiento fue, no, un hospital de animales, eso va a salir carísimo. No tengo plata para esto. Cuando finalmente abrió los ojos por completo, se dio cuenta de que no estaba en un veterinario normal, estaba en una habitación súper lujosa, con ventanales enormes y un diseño remoderno. Pero qué carajos, ¿dónde estoy?, pensó, mirando a todos lados con los ojos bien abiertos y molesto. Un doctor con lentes y estetoscopio apareció y dijo, parece que el paciente ya se despertó. Pero la sorpresa de Hee-sung no terminó ahí, porque una voz familiar y aterradora le preguntó, ¿por qué estás despierto? Y ahí estaba él, Jun Chi-gyung, con esa misma sonrisa cínica y la marca de su golpe todavía en la mejilla. Volvé a dormir, le dijo Hee-sung, lleno de rabia. Solo pudo pensar, ¿lobo bastardo? En ese momento Jun Chi-gyung puso una mano cerca de él. Hee-sung, sintiendo el tacto, tuvo una horrible y escalofriante revelación. ¿No me digas que me secuestró este idiota? La rabia le hervía en la sangre al darse cuenta de que ese lobo depredador lo tenía en sus garras. Cuando se recompuso, la habitación seguía siendo la misma, lujosa, pero no menos una jaula. Vos veías a Hee-sung, aún en su forma de perrito, conectado a un suero en la cama. Cerca, el doctor de Jun Chi-gyung explicaba que la cirugía había sido de alto riesgo por el tamaño de Hee-sung, pero que por suerte no había daño en sus órganos y se recuperaría rápido. Jun Chi-gyung solo sonrió levemente y dijo que era un alivio, pero la cosa no terminaba ahí. El doctor siguió hablando y dijo algo que dejó a Hee-sung y seguramente a vos con la boca abierta. Las feromonas del cachorro son casi indetectables, dijo Hee-sung. No entendía nada. ¿Cómo que no tenía feromonas? Esto era clave porque las feromonas son lo que distingue a un cambiaformas de un animal común. Es como el documento de identidad de su especie y Hee-sung, pobrecito, se estaba enterando por primera vez. Nunca había ido a un hospital. ¿Cómo iba a saberlo Jun Chi-gyung? Con una mirada intensa, le preguntó al doctor si eso no era preocupante. El doctor, todo nervioso, solo pudo responder que sí, que era correcto. Después de eso, Jun Chi-gyung le acarició la cabeza a Hee-sung y le dijo que se mejore pronto. Y Hee-sung, en su interior, no pudo evitar pensar, ¿será esto una bendición disfrazada? Pero la cosa se puso más turbia. Mientras Hee-sung seguía en su confusión, Jun Chi-gyung lo miró y tuvo un pensamiento que te va a volar la cabeza. Probablemente es mejor que no sepa que soy Byun Hee-sung por ahora. ¿Qué? Sí, escuchaste bien. El lobo depredador sabía la identidad humana de Hee-sung y estaba jugando con él. Hee-sung seguía sin entender nada. ¿Por qué en el mundo? Se preguntaba, y la sorpresa final llegó cuando vio a Jun Chi-gyung durmiendo a su lado con una sonrisa tranquila. La mente de Hee-sung explotó. ¿Este idiota está durmiendo conmigo? La verdad es que la situación se ponía cada vez más rara y más incómoda. Y la situación era rara, sí, pero lo que Hee-sung más sentía era una desconfianza total. No importaba que Jun Chi-gyung lo hubiese recogido, lo curara y hasta durmiera con él en la misma cama. El tipo seguía siendo un lobo depredador. Y Hee-sung estaba en su guarida. Por eso, estando herido, decidió que lo más seguro era quedarse en su forma de perrito por un tiempo, bien atento a todo en medio de todo ese desvelo. Hee-sung vio el celular de Jun Chi-gyung sobre la mesa de luz con la curiosidad picándole, se arrastró hasta ahí, y con sus patitas logró encender la pantalla. La fecha y la hora lo impactaron. Llevaba 3 días dormido inmediatamente. La preocupación por su amigo, Hyung, lo invadió. Pensando en lo ansioso que debía estar, además, recordó a los tipos que lo habían atacado y robado el paquete, y la impotencia de no saber quiénes eran su prioridad. Entonces, fue contactar a Hyung, pero el problema era que no podías marcar un número telefónico con las patas de un perrito. Hee-sung intentó presionar los botones, se enojó, golpeó el celular, pero nada era frustrante. No había forma de ser preciso. Mientras forcejeaba con la pantalla, el celular mostró una galería de fotos de perritos. Hee-sung se quedó helado. Eran fotos de él, dormido. Su enojo fue instantáneo.
¿Cuándo demonios le había tomado todas esas fotos y mientras reaccionaba con furia, Jun Chi-jung, que estaba durmiendo a su lado, se removió de golpe, como si Hee-sung lo hubiera despertado? No puede ser. ¡Qué capitulazo! Así como ese lobo depredador tiene al prota en sus garras, ustedes déjense atrapar por este canal. Suscríbanse ya y dejen en los comentarios qué manga quieren que narre después. Hasta la próxima.